abierta y a distancia UNAD. A continuación daremos inicio al conversatorio sobre los comportamientos sociopolíticos institucionalizados por el conflicto armado en el país, presentado a la tutora Daniela Marcela Toro Jiménez. A continuación, la compañera Mary nos dará una breve introducción. Para Forero J. 2017, la violencia-guerra ha estado presente durante todo el proceso de construcción del Estado-Nación de Colombia, desde el surgimiento de la vida republicana en el siglo XIX hasta el presente. Tantas décadas de violencia sociopolítica han dejado implicaciones psicosociales en la construcción de subjetividades, basándose en una guerra psicológica donde está presente la desesperanza, la angustia y la inseguridad de los individuos. Gracias, Mary. A continuación daremos inicio al conversatorio. Inicia la sesión la compañera Olga Lucía Bejarano. Gracias, compañera Evo. A nivel normativo y de diseño de políticas públicas, el entender las causas y las diferencias en los niveles de oposición violenta puede convertirse en un importante instrumento de planeación estratégica, con el objetivo final de replicar y mantener la reducción en los niveles del conflicto violento en las décadas futuras. En Colombia ha sido cambiante la cultura y el comportamiento político, según los momentos coyunturales que han caracterizado al país, ya que las acciones sociales son manifestadas abiertamente que ponen en juego las relaciones entre dichos actores. Son muchas las comunidades que viven en medio del conflicto y de la violencia armada, porque a pesar de afrontar una realidad difícil, no se rinden y trabajan por un mejor futuro. Son aquellas que apoyan por medio de un voto a un candidato, que se les ofrece la posibilidad de algún día poder despertarte con la tranquilidad de no tener miedo y de no escuchar artefactos explosivos en medio de la naturaleza. Según Ferron y Latin 2003, argumentan que las medidas de capacidad y fortaleza institucional son robustos pronósticos de guerra civil. Concluyen que el conflicto violento es engendrado por gobiernos centrales débiles y por condiciones sociales que favorecen la insurgencia. Gracias, compañero. Gracias, Olga. Continúa la compañera Jamie Quevedo. En la actualidad, la violencia en Colombia continúa siendo una de las problemáticas más difíciles de resolver. Aunque se han realizado acercamientos de paz, como el acuerdo de paz en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, los resultados siguen siendo devastadores. Se podría considerar que la comunicación persuasiva de los grupos armados ha sido más influyente que la de los gobernantes. Las amenazas por parte de los grupos armados y la corrupción por parte de los gobernantes han generado comportamientos sociopolíticos como la disminución de votantes, como la agresividad, como la mayoría de votos en blanco. Estas consecuencias han aumentado la inseguridad en las zonas de conflicto, la producción normal en el sector agrario y la falta de salud, educación y saneamiento básico. Estas conductas deben ser liberadas dentro de su propuesta de la psicología para la liberación, como lo plantea Martín Baro, deja claro que no se trata de una tarea simplemente teórica, sino primero y fundamentalmente práctica. Martín Baro la llamó un compromiso crítico. Muchas gracias, Jamie. A continuación, la compañera Jenny. Listo, bueno, tenemos que según Rodríguez Carballeira, las técnicas persuasivas, coercitivas, se dan en todas las dimensiones de la cotidianidad del ser humano. En Colombia esto no es la excepción. Tenemos que la persuasión se da generalmente en la comunicación verbal, pero aquí vemos cómo la comunicación no verbal tiene un gran poder. ¿En qué lo podemos notar? La demostración de la pobreza, la gente no tiene que comer, el secuestro, los falsos positivos en el desempleo, la educación deficiente, la mala salud. Sabemos que la manipulación de los valores sociales y de las necesidades de nuestra nación, y esto ha creado un círculo vicioso que no nos ha permitido salir de él. Tenemos que en Colombia se ha desarrollado una política de represión autoritaria en contra de quien quiere hacer un cambio en nuestra sociedad. Y junto con la guerra psicológica se ha implementado el miedo y el terror para someter a los ciudadanos. Esta guerra se nutre de los rumores, de los medios de comunicación, de esas noticias sesgadas, del pesimismo político y de la angustia por conservar la vida.
La guerra psicológica toma dos posturas en la población, una desde la zozobra o de la conformidad. Muchas gracias, compañera. A continuación, la compañera Mary. Gracias. El conflicto prolongado y desgastante que ha tenido Colombia durante tantas décadas tiene tantos y tan diversos actores como diversas causas, ideologías y motivos que resulta difícil conciliar y consensuar tantos intereses, en su mayoría antagónicos. Herrera C. 2019 menciona a la fuerza pública, la guerrilla, los paramilitares y grupos al margen de la ley asociados al narcotráfico. Sin embargo, en la mesa de diálogos de La Habana, Cuba, solo estaban representantes de las víctimas o del gobierno, del clero y de las FARC. Es decir, solo un grupo muy reducido tanto en actores armados como de víctimas de las múltiples facetas que tiene la violencia en Colombia. Cada rincón y cada región del territorio nacional ha sufrido los impactos del conflicto armado de maneras diferentes. En las ciudades, la llegada desbordada de desplazados de regiones dominadas por los grupos armados genera otras formas de violencia, desarraigo y abandono del Estado. En las zonas apartadas y siempre olvidadas de los gobiernos excesivamente centralizados, es evidente que, según Higuera Mendieta 2017, la violencia política aún modifica comportamientos en épocas electorales y en otros lugares se forman alianzas entre civiles y grupos armados. La credibilidad en las acciones e intenciones gubernamentales para implementar acuerdos y espacios de reconciliación también está disminuyendo en la población civil y los actos delincuenciales y terroristas de las disidencias y los grupos no incorporados a los acuerdos de paz siembran aún más dudas sobre la anhelada paz en nuestro país. Gracias, Mary. Bueno, el conflicto armado en el país ha constituido un evento prolongado de violencia en donde se han vulnerado los derechos humanos de los nacionales y extranjeros, lo cual ha perpetrado en las acciones políticas de los colombianos, puesto que a raíz de tantos años de gobernaciones que no han resultado efectivas en contrarrestar los efectos del conflicto armado, se ha derivado a que una de las creencias instituidas en los nacionales sea que ponerle fin a dicho conflicto sea una misión imposible, y que aún firmado el acuerdo de paz en el gobierno ejercido por Juan Manuel Santos, no se haya, para muchos colombianos, cerrado el ciclo de violencia interminable. Aun cuando estamos en la etapa del posconflicto, la sociedad colombiana ha perdido credibilidad en sus gobernantes, haciendo que se adquieran comportamientos políticos negativos como la ausencia de voto, en donde el derecho que tienen los ciudadanos a ejercer la democracia no se ha ejercido por parte de estos. Otro factor que ha contribuido a que los colombianos no voten es el hecho de ver corrupción en las campañas políticas y en el conteo de votos, derivando en elecciones manipuladas por los altos gobernantes del país. Muchas gracias, compañeras. A continuación daremos inicio a las conclusiones. Compañera Olga. Listo, compañera, gracias. En conclusión, el conflicto armado ha generado más inconvenientes que cosas posibles para la población civil. Es el miedo a expresarse. En el momento de las elecciones siempre son la voz, esta forma de buscar ayuda para los más pobres y conseguir que ellos tengan voz y voto. Se debe buscar el verdadero apoyo en el gobierno y el deseo de la libre expresión. Gracias, compañera. Gracias, compañera. Compañera Jamie. El conflicto armado ha generado comportamientos interiorizados de temor e indiferencia en la sociedad. Gracias, compañera. Compañera Jenny. Sí, solo desde la educación podemos dejar de lado el miedo y la indiferencia. Una educación con sentido y pertenencia puede hacer cambios en nuestro comportamiento sociopolítico. Gracias, Jenny. Compañera Mary. Gracias. Haciéndome eco de lo que dice Jenny, realmente nuestra ignorancia es grande y nuestra negligencia por aprender es mucho mayor. Si la superamos, muchas cosas mejorarán en nuestro entorno. Gracias. Gracias, Mary. Es deber y responsabilidad de nosotros como psicólogos ayudar al despertar de la sociedad colombiana
y sobre todo acabar con la normalización de la violencia. Muchas gracias, compañera, y nos vemos en un próximo encuentro. Gracias. Gracias.